entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias por quedarse con nosotros en esta tarde de martes. Y vamos con una entrevista. Agradecemos que nos acompañe hoy un invitado. Parece bastante interesante el tema que nos va, por supuesto, a ofrecer. Está con nosotros el maestro Rainer Matos Franco. Él es internacionalista por el Colegio de México y justamente hoy estuvo dando una conferencia hoy por la mañana que tiene que ver con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y justamente vamos a platicar con él de ese tema. Le damos la bienvenida en esta tarde. Maestro, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Estuvo aquí en la mañana hablando justamente de este tema. Yo le preguntaba ya cuánto tiempo lleva este conflicto. Ya pues se ha alargado, maestro. Sí, bueno, digamos que hay diferentes etapas. En la última etapa, digamos, ya de guerra total entre Rusia y Ucrania, pues llevamos desde febrero de 2022. Llevamos para 2 años de conflicto. En una etapa previa, que es más o menos lo que contábamos en la conferencia hace rato, pues en una etapa previa podemos hablar de lo que se llamó la guerra del Donbass, en esta región del este de Ucrania, desde 2014, abril de 2014 por ahí. Que desde luego pues el conflicto más reciente pues es continuación de aquel que empezó en abril de 2014. Pero bueno, ya estamos en una situación de 8 años de guerra constante dentro de Ucrania, si bien en los 2 últimos años pues ya una guerra mucho mayor, mucho más amplia. Desde luego que ya va más allá de esa zona que es el Donbass, una zona pues que tiene muchas particularidades. Era la zona más rica de Ucrania, la más poblada, la más urbanizada, la más industrializada también, que tenía sus lógicas propias, que, bueno, donde la mayoría de la población era, ahorita ya no sabemos cómo se ha movido porque lleva casi 10 años en guerra, pero la mayoría de la población era ucraniana, pero con 2 características. La mayoría hablan ruso, aunque son ucranianos, hablan ruso, y además hay minorías rusas, étnicamente rusas, ¿no? Más o menos 38%, 39% de la población local de esta región, estas 2 regiones del este de Ucrania, Donetsk, Luhansk, pues eran rusos, ¿no? Entonces, pues es una región con lógicas propias, con una cultura soviética todavía muy, muy fuerte, como de esta industria pesada, de lo que dejó el socialismo, de pues esa cultura muy, muy de esa región, y que a fin de cuentas pues es distinta del resto de Ucrania, ¿no? El resto de Ucrania, pues en el sur, en el este de Ucrania, también hay zonas donde se habla ruso en su mayoría, hay zonas que también tienen cierta cultura nostálgica de la Unión Soviética, cierta cultura muy fuerte del trabajo, del proletariado, etcétera. Y en el resto de Ucrania, pues en el centro, en el oeste de Ucrania, las lógicas son distintas, ¿no? Tenemos una Ucrania más rural, que se dedica a la agricultura, a la economía primaria, donde se habla ucraniano, no se habla ruso, que es más nacionalista en su voto, en sus opciones políticas, y que es la versión de Ucrania que se ha, a partir del conflicto del Donbass en 2014 y más ahora con esta guerra, es la versión de Ucrania, esa versión nacionalista la que se ha estado tratando de imponer sobre el resto de Ucrania, ¿no? Y ahí es donde ciertas minorías, donde lo local es más importante que lo nacional, ¿no? Para mucha gente, pues es donde muchas personas ya tienen una diferencia con el gobierno central, con la forma en la que el gobierno central trata de imponer ese nacionalismo, ese centralismo sobre el resto de Ucrania. Y es como empezó realmente la guerra del Donbass en abril de 2014. Una rebelión local, ¿no? En contra de ciertas decisiones, de quitar el ruso como lengua oficial, de entrar en la Unión Europea cuando esta
estas zonas del sureste de Ucrania pues no quieren porque saben que va a ser una competencia muy fuerte para la industria local entrar en la Unión Europea, mientras que la otra parte de Ucrania sí quiere porque necesitan el subsidio agrario. En fin, todo esto a fin de cuentas digamos, son temas internos de Ucrania, ¿no? Todo esto tiene que ver al final con la imbricación externa, ¿no? Las ampliaciones de la OTAN, que es la alianza militar que tiene Estados Unidos con los países de Europa, la mayoría de los países de Europa, muchos países ya también de Europa del Este, que son los que traen a la OTAN esta retórica antirrusa muy fuerte por su pasado, ¿no? Y por otro lado, pues las ambiciones de Rusia y lo que Rusia ve como pues, puntos de no retorno, que son pues, evidentemente decirle a Estados Unidos y al Occidente y a la OTAN, pues, estate quieto, ¿no? No puedes estar haciendo de manera unilateral lo que te plazca, no puedes estar ampliando una alianza militar hacia mis fronteras sin que yo te diga nada, ¿no? Esperando que yo no haga nada. Y bueno, por ahí viene también ese discurso de cómo Rusia pues, ha respondido a estas ampliaciones, a todos estos problemas de fuera de Ucrania y de dentro de Ucrania, y pues Rusia, a fin de cuentas, lo que ofreció a Ucrania desde 2014 fue retornarle todo el Donbass, ¿no? En los famosos acuerdos de Minsk, y Ucrania dijo está bien, pero al final Ucrania pues no implementó los acuerdos de Minsk, no hubo realmente un respeto al alto al fuego como iba a haber según esos acuerdos, y al final pues es la propia Ucrania la que no va a respetar esos acuerdos. Entonces, después de 8 años de tratar de solucionar el conflicto local del Donbass por la vía diplomática, pues Rusia dice, si no lo quieren resolver por la buena, yo lo voy a resolver por la mala, ¿no? Entonces viene pues este momento en febrero de 2022, cuando Rusia ya invade partes del resto de Ucrania, cuando intenta no hacer una anexión total del territorio, pero pues presionar al gobierno para negociar. Al 5.º día de la guerra ya había una mesa de negociación, pero pues pasa lo mismo, ¿no? Viene esta intransigencia del gobierno ucraniano de decir, no vamos a negociar contigo. Si bien en un primer momento parecía que iba a haber negociaciones, ya no vamos a negociar contigo. Porque además, pues Estados Unidos, Inglaterra me están diciendo que ellos me van a apoyar. Entonces, no voy a negociar contigo, no tengo nada que negociar contigo, tú me estás invadiendo a mí, entonces, pues no vamos a negociar. Y al final, pues esa posición tan dura, pues es lo que llevó a que Rusia ya empezara a virar en su táctica, y que Rusia ya más o menos a mediados del año pasado empezara a ya anexar territorio, ahora sí, ¿no? Anexar ciertas provincias del sureste de Ucrania y a seguir pues, con esta campaña de bombardeos, no tanto realmente de infraestructura civil como de infraestructura militar, es así, de otro tipo de infraestructura, eléctrica, por ejemplo, depósitos de agua, este tipo de cosas como para presionar al gobierno ucraniano, desgastarlo, debilitarlo. Y en los últimos meses, desde hace casi un año, pues las últimas 3 contraofensivas de Ucrania han fallado, ¿no? Entonces, ya mucha gente está diciendo, bueno, esta posición intransigente del gobierno ucraniano, pues sí debe cambiar, o sea, sí debería ya estar empezando a abrirse más al diálogo, ¿no? Y la posición rusa es jugar a una guerra de desgaste, ¿no? O sea, Rusia puede esperar, a Rusia le ha ido mejor con el conflicto económicamente, la economía de guerra le ha ayudado, entonces Rusia puede esperar a que el propio ejército ucraniano se vaya desgastando poco a poco, y es lo que ha estado haciendo Rusia en los últimos meses y le ha traído resultados, ¿no? Perdón, preguntarte también en qué punto pues ya se encuentra este conflicto, qué se espera, ¿no? Después de esta invasión que hace unos momentos pues ya nos has estado comentando, después de esta invasión, ¿qué se podría esperar? Pues debido también a esta falta de negociación entre estas dos naciones.
el conflicto ya está en su punto más bajo para efectos de la propia Ucrania. O sea, ya es el punto más débil. Si bien es interesante porque en los primeros 2 meses del conflicto, de febrero a abril de 2022, Rusia controlaba más territorio todavía. Después Rusia cambia la táctica a mediados de 2022 y se concentra sobre todo en el sureste del país, que son las zonas donde se habla ruso. Y si bien Rusia tenía más territorio en ese momento que ahora Rusia tiene una posición mucho más sólida, digamos, en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, porque, insisto, Ucrania está muy desgastada. Las últimas 3 contraofensivas han sido fatales para Ucrania, no le han resultado, y Rusia está jugando a esto de esperar a Ucrania. Y Rusia tiene pues, los recursos para lograrlo, tiene reservas internacionales récord hoy en día, entonces Rusia puede darse ese lujo de esperar, e insisto, le está yendo bien con la guerra. En cambio, en Ucrania, sus apoyos, su mayor apoyo, Estados Unidos, ya se la está pensando a la hora de dar un nuevo paquete de ayuda económica, porque le han dado más de $150 mil millones en casi 2 años, ¿no? Que no es cualquier cosa. Entonces, ya no está siendo redituable para Occidente, para Estados Unidos, para la OTAN apoyar a Ucrania, y mientras tanto Rusia sigue en lo mismo. Entonces, pues esa es la situación actual, y de cara al futuro el problema es, como lo dije precisamente en la conferencia, porque me preguntaron cuál es la solución para esto, pues es, desde luego esa solución tiene que pasar por Rusia, no hay de otra, o sea, por entender los intereses de Rusia, por tomar en cuenta a Rusia sus intereses de seguridad, ¿no? Que la OTAN también llegue a entender que pues, Rusia tiene una posición que no debe resultar nada extraña para todos los que estudian relaciones internacionales, ¿no? De decir, pues hay líneas rojas y tú las estás cruzando y pues tienes que poner un alto a todo esto, porque si no voy a seguir viéndome en la necesidad de hacer esto, ¿no? Entonces, una Ucrania neutral seguramente también pasará por territorio ucraniano que termine incorporado a Rusia. No es lo más agradable para todo el mundo, pero si no es de esa forma, se antoja muy difícil que pueda haber una solución menos violenta que lo que ya hay, ¿no? Pues maestro, muchas gracias. Afortunadamente se nos termina el tiempo, ya nos están pidiendo que nos despidamos, pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias. Por supuesto, interesante todo lo que nos cuenta. ¿Dónde se puede tener más información sobre usted? ¿Cómo se puede tener contacto con usted, maestro? Bueno, yo encantado les puedo dejar desde mi correo personal hasta mi cuenta de Twitter. Mi Twitter es @RainerMat, RainerMat, RainerMat, y mi correo rmmatosf@gmail.com. Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Gracias por toda esta información, y pues esperemos poder platicar con usted en otra ocasión. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias al maestro Rainer Matos Franco, quien es internacionalista por el Colegio de México. Continuamos con más.